Hola, de nuevo vamos con el punto 3, representación gráfica de las tablas estadísticas. Vale, cuando tenemos una tabla estadística, normalmente lo que se hace es, aparte de hacer todo el análisis de las frecuencias, ¿vale? Luego lo que hacemos es intentar representar eso de una forma visual. Y lo que se utiliza son las gráficas. Hay multitud de tipos de gráficas, nosotros vamos a ver solo unas pocas. Entonces, punto 3.1, el diagrama de barras. Dice, los diagramas de barras son gráficos formados por barras separadas. Es muy importante que estén separadas, ¿vale? Por lo que son utilizados para representar variables cuantitativas discretas. Entonces, el diagrama de barras con variables cuantitativas discretas, aunque también se puede utilizar con variables cualitativas. Pasa que las variables cualitativas se utilizan muy poco. En el eje horizontal se debe colocar los valores de la variable y en el eje vertical se colocan los valores de las frecuencias. Depende de si nos mandan a hacer la frecuencia relativa, la absoluta, la acumulada, la que sea. Entonces pondremos las frecuencias que nos manden. Se puede utilizar la frecuencia absoluta, es lo más habitual, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa o la frecuencia relativa acumulada. Fijaos, se ha preguntado a 200 personas de Arnedo por el número de habitaciones, tiene que ver con el ejercicio que vimos el día anterior. Los resultados se pueden ver en la tabla de ejemplo 1, que ya mostramos, dibuja el diagrama de barras correspondiente. Bueno, pues el 1 sube hasta el 29, el 2 sube hasta el 68, 69 me parece que era, el 3 sube hasta, bueno, pues cada valor lo que era su frecuencia, ¿vale? Eso mirando en el ejemplo 1 se ven los valores. Histograma de frecuencias. Los diagramas de barras son gráficos formados por rectángulos pegados unos a otros, por lo que son utilizados para representar variables cuantitativas contiguas. Este diagrama de barras pues no está bien. Estos son los histogramas de frecuencias. Los histogramas de frecuencias son gráficos formados por rectángulos pegados unos a otros, por lo que son utilizados para representar variables cuantitativas continuas, ¿vale? Que van en intervalos, o discretas presentadas por intervalos, cuando son muchos valores diferentes. En el eje horizontal se debe colocar los valores de la variable y en el eje vertical los de las frecuencias. Sería el diagrama del ejemplo 2. Entonces sería entre 0 y 50.000, de 50.000 a 100.000, de 100.000 a 150.000, de 150.000 a 200.000, cogiendo la tabla 2 y poniendo aquí las frecuencias absolutas, ¿vale? Que marcaban el mismo valor que las frecuencias de aquí. Bueno, o parecido, porque realmente aquí había 6 valores y aquí había 5. En cuanto al diagrama de sectores, ¿vale? El diagrama de sectores, los diagramas de sectores sirven para cualquier tipo de variable. Se trata de representar el valor de la frecuencia elegida, normalmente la frecuencia absoluta, referida a los 360 grados de un círculo, para lo cual añadimos una columna en la tabla que será la de los grados, ¿vale? Que sería esta de aquí. ¿Sí? Claro, aquí se ha preguntado a 200 personas en Andeo por la forma de pago de su casa. Las respuestas han sido, bueno, pues pago al contado 39, pago préstamo bancario 78, pago por préstamo familiar 28 y pago de alquiler 55. Entonces, haciendo una regla de 3, sería 39 es a 200, que es el total, como X es a 360. Lo veremos en algún ejercicio cómo se hacen esos cálculos y sacaríamos los grados. Y entonces, aquí cada uno de estos sectores pues marcaría los grados, ¿vale? El pago al contado, que sería el morado, el azul, el bancario, que es el más grande, 140, luego el familiar, préstamo familiar y el pago de alquiler. Bueno, estos son los tres diagramas que los tres gráficos que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Porque este último, el polígono de frecuencias, en algún caso quizás lo podamos comentar, pero no se suele utilizar mucho. ¿Un polígono de frecuencias qué es? Pues dice, el polígono de frecuencias se puede utilizar tanto para variables cuantitativas discretas como continuas. Tiene a partir del diagrama de barras, uniendo sus puntos medios superiores y a partir del histograma de frecuencias igualmente, uniendo los puntos medios superiores de cada rectángulo. Es decir, lo que tendría que hacer en estos casos es unir los puntos de arriba, ¿vale? Los puntos medios de estas barras, o de aquí sus puntos medios. Y uniendo eso, pues me saldría un polígono que tendrá una forma, pues la que sea, la que determine. Debemos tener en cuenta que estos gráficos son diferentes de los diagramas de barras y de los histogramas y pueden dibujarse de forma independiente. Sí, porque la costumbre es que en los libros aparezca esta línea roja o esta línea roja encima de los gráficos, ¿vale? Y normalmente debieran ser cosas separadas. Pero bueno, he hecho aquí un resumen muy rápido de los gráficos. Como lo vamos a ir viendo en los ejercicios, pues bueno,
ahí veremos más detalles sobre cómo se construyen. ¿Vale? Venga, hasta luego.